Te saludo con una cordial bienvenida y con el deseo de que el Dios del cielo te bendiga. Compartimos en este momento mensaje celestial. Que este encuentro que por la gracia de Dios podemos tener cada día sea realmente de bendición, de edificación y de aprendizaje para crecer en nuestra vida espiritual. Y en el día de hoy, avanzando con la lectura y meditación del libro de Marcos, seguimos allí en el capítulo 12 para llegar a la historia que encontramos a partir del versículo 18. Y tal como lo estamos viendo en las historias anteriores, vemos a Jesús en sus últimos días, allí en Jerusalén, antes de ser entregado, llevado a juicio, condenado y posteriormente crucificado. Esos días previos mayormente fueron de confrontaciones, porque iban detrás de él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, o en ocasiones los saduceos, los fariseos, con el propósito de encontrar algún error en sus acciones o en sus palabras para tener ocasión para llevarlo a juicio. En esta ocasión, en el versículo 18, dice que vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y en base a esto que escribió Moisés, según los saduceos, desde el versículo 20 en adelante le presentan una situación hipotética. Le dicen: hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Y a partir del verso 24 Jesús responde y les dice: ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Estos saduceos que no creían en la resurrección pretendían con la misma palabra de Dios sostener sus puntos de vista. Pero Jesús les dice: ustedes están errando por 2 cosas, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento hablaba de cielos nuevos y tierra nueva. Hablaba y nos habla de una nueva vida eterna bajo el reino del Mesías, donde el Dios eterno restaurará todas las cosas, donde se volverá nuevamente aquel plan original como fue en el Génesis antes de la entrada del pecado, donde Dios había creado para vida eterna a sus hijos. Pero estos saduceos pretendían vivir la vida a su manera porque creían que no había resurrección. Ignoraban las Escrituras, pero aún mucho peor, ignoraban el poder de Dios, de ese Dios en el cual ellos decían creer, porque el poder de Dios es el que puede traer de la nada la existencia, como fue en la creación, como del polvo de la tierra hizo a Adán y a Eva. De la misma manera, del polvo de la tierra puede traer a resurrección a aquellos que creyeron en Cristo Jesús. De hecho, el mismo Hijo de Dios dijo de sí: yo soy la resurrección y la vida. Y con las Escrituras Jesús le responde y les dice: ¿no habéis leído cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza y el Dios eterno le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque Dios no es Dios de muertos,
Claramente estos patriarcas habían muerto cuando Dios habló con Moisés, pero él le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice Jesús. Y no es porque Abraham, Isaac y Jacob habían vuelto a la vida cuando Dios habló con Moisés o cuando Jesús hablaba con los saduceos, sino que un Dios eterno que está en nuestro futuro. Para él Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, sino que en el futuro de Dios están vivos. Y de hecho el mismo Jesús, hablando de él como la resurrección y la vida, dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Será en su segunda venida gloriosa que los muertos en Cristo resucitarán primero, y allí se levantarán los patriarcas. Allí se manifestará el poder de Dios y se cumplirán las promesas que Él dejó en las Escrituras. Esas Escrituras y ese poder de Dios que los saduceos ignoraban y por el cual interpretaban equivocadamente el mensaje celestial. Es por ello que hoy te invito a que te propongas el desafío, primero, de conocer a ese Dios poderoso y el poder del Eterno, como asimismo también de conocer su sagrada palabra y de aferrarte a las promesas de resurrección y vida eterna.